amante de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. Voy a comenzar explicando, exponiendo desde el punto de vista bíblico. Si alguno de ustedes en el momento en el que yo esté hablando quiera comentar algo, adelante. Bien, en el libro de los Éxodos se conoció lo que fue aquella entrega de parte de Dios, que fueron las tablas, aquellas tablas que Dios le entregó a el profeta Moisés. Un verso bíblico conocido más bien como el libro de los Éxodos capítulo 20, donde en aquel lugar le entregó los mandamientos. En el verso 11 específicamente le narra el Señor y le especifica: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Y reposó en el 7º día. Este es el tema que vamos a tratar. El día de reposo, el 7º día, conocido como el Sabbat. El Sabbat. Por tanto, el Señor dijo, bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo Dios ejecutó este acto? En el libro de Génesis capítulo 2, en el verso 1, especifica claramente cuándo lo hizo. Le comparto la pantalla para aquellos que no tienen su Biblia, idealmente que cada uno pueda tener su Biblia en mano y lo pueda leer. De otro modo, puede leerlo aquí conmigo. Aquí está, Génesis capítulo 2, en el verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el 7º día. Habíamos leído ya en Éxodo 20, en el verso 11, de que 6 días el Señor creó todo. Recordemos de que Dios creó todo por medio de su hablar, porque por medio de su hablar se produce todo, porque Él tiene todo el poder y autoridad. Él dijo, sea la luz, fue la luz. Sean los animales, los árboles y cada uno en su especie, y así fue hecho. Y Dios vio que era bueno. En el 7º día, el Señor reposó. Reposó el día 7º de toda la obra. ¿De qué reposó el Señor? De toda la obra, de toda la creación que hizo. Aquí en la escritura nos dice textualmente que Dios reposó de la creación. Repito, Dios reposó de la creación. En el verso 3 lo repite. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó ¿de qué? De toda la obra que había hecho en la creación. Bien, reposó Dios de la creación. Y la respecto en la que podemos entender, la palabra reposó no simplemente significa descansar. La palabra reposó en su contexto como tal también es cesar. Cesar. Yo quiero que usted trate de recordar esta palabra porque tiene que ver mucho con una exhortación que vamos a ver más adelante. La palabra reposó no solamente es descansar, sino también que es cesar, parar, terminar. Por lo tanto, es justamente que coincide en ese contexto de la lectura donde dice que él reposó ¿de qué? De la creación, o sea, se detuvo. Se detuvo. ¿Se detuvo de qué? De la creación. Vamos a leer justamente comparando este texto de los mandamientos con lo que es la ley. Repito, los mandamientos y la expiación de la ley son dos cosas diferentes. Quiero dejar eso bastante claro. Los mandamientos y lo que es la expiación de la ley son dos cosas bastante diferentes de una con la otra. Y algo más que quiero mencionarles, mis hermanos queridos, es que las escrituras no están escritas en un orden cronológico. Repito, las escrituras no están escritas en un orden cronológico. ¿Cómo puedo yo diferenciar cuando algo va antes o después? Si nos damos cuenta, lo que era el periodo de la expiación y de la ley fueron establecidas incluso con los hombres de aquellos días. Cuando alguien cometía pecado, era llevado a muerte. Los mandamientos todavía no habían sido establecidos. Y eso justamente lo podemos ver en los Levíticos.
Cuando se establecen los mandamientos, vemos tal cual como uno de los mandamientos especifica: no matarás, no matarás. Y sin embargo, antes de que se estableciera el mandamiento de no matarás, se ejecutaba el asesinato, y de hecho lo hacían los mismos profetas. Cuando alguien cometía pecado, por el pueblo era inmediatamente apedrado. Ahora se levanta el mandamiento del Señor y establece bien claro: no matarás, porque Dios es el que determina. De hecho, su palabra dice en el libro de Deuteronomio 32-39 que Él es quien mata y Él es quien da vida. Nadie tiene la autoridad de poder ejecutar ese acto, ni en aquellos tiempos, ni nuestros antepasados, ni el libro de Levíticos en el capítulo 23, verso 23, en donde nos exhorta específicamente durante el periodo de la ley que era el día de reposo. Repito, Levítico 23:23. ¿Qué significa el día de reposo en el periodo de la ley? Vamos a leer dos versículos para comparar justamente lo que se cree o lo que se identifica el día de reposo según varias o muchas denominaciones. Para muchos, por ejemplo, el día de reposo es textualmente el día domingo. Para otros, el día de reposo es textualmente el día sábado. Vamos a leer aquí durante lo que es el periodo de la ley, lo que representa el día de reposo durante el periodo de la ley. Levítico 23:23. Vamos a leer desde el 24. Habla a los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Y miren lo que dice en el 25. Ningún trabajo de siervos haréis. Esa parte es la parte que por ley, los que consideran que es el domingo y los que consideran que es el sábado, no se debe ejecutar ningún tipo de trabajo. Ahí en el versículo 25 lo podemos leer. Ningún trabajo de siervos haréis. Ningún trabajo de siervos haréis. Eso dice textualmente, según lo que es el día de reposo. Y quiero volver a resaltar Génesis capítulo 2, en el verso 1. ¿Reposó Dios de qué? De toda la creación que él había hecho. Bendito sea nuestro Salvador. Ahora bien, si comparamos este verso, también lo podemos comparar con Éxodo 23. Éxodo 23 en el verso 12, donde dice prácticamente algo similar. 6 días trabajarás. 6 días trabajarás. Y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio tu hijo, el hijo de tu sierva, perdón, y el extranjero. Está específico que en el periodo de la ley y en el periodo en el que se entregaron los mandamientos de que no se debía trabajar. Lo que era el trabajo físico manual no se debía ejecutar en el séptimo día, había que detenerse. Esto se encuentra en el capítulo 10, no en el capítulo 11. El nuevo pacto fue anunciado por quién y cuándo. Según las escrituras, aquí lo podemos leer, el nuevo pacto, el pacto renovado, es declarado en Deuteronomio capítulo 10. ¿Y quién lo declara? ¿Quién lo anuncia? Lo anuncia el profeta Moisés. Quiero hacer énfasis justamente en esto porque muchas veces se cree que el nuevo pacto para la iglesia no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento, y no es así. Las instrucciones de parte de los profetas y de parte de lo que son los apóstoles es un solo autor, y este autor es Dios. Las escrituras nos enseñan claramente de que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para amonestar, a fin de que el hombre llegue a ¿qué? A un nivel de perfección. Bendito sea el Señor. Vamos a leer desde el verso 3, y solamente para tener un alcance de las cosas que obviamente son lo que, o más bien de lo que viene a ser parte del nuevo pacto. Y de hecho hay un ejemplo que lo podemos ver acá mismo en este mismo capítulo. Desde el verso 3, capítulo 10, Deuteronomio.
E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las piedras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. ¿Cuál fue la primera escritura? Los 10 mandamientos. Que aquí específicamente Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse la tabla en el arca que había hecho. Y allí estaba Jehová, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel, Berrot, Bene, Jacán, a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado en un lugar suyo. Tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Bien, quiero irme directamente en donde podemos ver el ejemplo de lo que es exactamente el nuevo pacto. Aquí hay un ejemplo, nada más un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? La circuncisión. ¿De qué se trataba la circuncisión en el periodo de la ley? Si hay alguno que sepa o que tiene conocimiento. El periodo de la ley, en el periodo de la ley, la circuncisión, ¿de qué se trataba? Del prepucio de todo varón. Y aquí nos da el ejemplo, y estoy hablando en el Antiguo Testamento para que presten atención. Miren aquí cómo habla del nuevo pacto que inicia en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el verso 16, capítulo 10. Circuncidad pues el prepucio ¿de qué? De vuestro corazón. Ya no me está exigiendo aquí Dios que tenga que ir por el prepucio de mi miembro. No, está exhortando aquí que circuncidad el prepucio de vuestro corazón. ¿Por qué exhorta esto el profeta Moisés? Y para serle bastante franco con respecto a este acto, la circuncisión del corazón no fue ejecutada hasta que vino Jesucristo, hasta que vino el Mesías. Repito, porque la verdad es que aquí fue anunciada. El nuevo pacto fue anunciado en el Antiguo Testamento y lo anunció el profeta Moisés, el mismo que recibió los mandamientos, el mismo que recibió también la ley. Bendito sea el Señor. Esto no se vino a ejecutar hasta que vino Jesucristo. Y quiero lanzar una pregunta. ¿Cambió Dios alguna ley? Porque muchos podrían sostenerse de lo que la palabra dice, que Jesús no vino a abrogar ni a cambiar ninguna ley, sino que vino a cumplirla. Aquí la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cambió Dios alguna ley? Si alguno podría contestar, si no, yo continúo. ¿Hay alguno que pueda contestar? ¿Cambió Dios alguna ley? Adelante, hermano Nacho, por favor. Habla José Reverón, José Mercedes Reverón. Hermano José Mercedes, adelante, por favor. Le escucho, mi hermano querido. La ley no ha sido cambiada ni será cambiada jamás, como lo dice en Isaías 24:5. Lo que pasa es que el propósito del diablo y sus hijos ha sido siempre invalidar la ley de Dios. Y entonces, con ese propósito, el diablo es lo que ha venido cumpliendo. En Isaías 24:5, déjeme leérselo un momentico en mi Biblia. Isaías 24:5. El propósito, la ley de Dios no se, jamás la ley de Dios cesará hasta que el último hombre nazca o que Jesucristo venga otra vez aquí está en Isaías. Isaías 24:5. Yo no tengo la cita, si quieres se la leo. No, déjeme leerle el 24:5 y 6. Aquí tenemos Isaías 24:5 y 6. Muy bien, vamos a buscar 24:5 y 6. Aquí dice lo siguiente, y precisamente esto es lo que está pasando ahorita. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová, desde el 3, Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron
todos los pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esa causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Muy bien. Esa es la causa por la cual han venido abrogando la ley, invalidando la ley, y el mundo ha llegado a esta causa, a estas condiciones, de que el mundo entero incluso se será como una Sodoma y una Gomorra, porque sencillamente casar un hombre con un hombre es acabar con la especie humana, o una mujer con una mujer. Entonces, entonces esas leyes que están escritas allí, que Dios dice, si un hombre se acuesta con otro hombre, así como un hombre se acuesta con una mujer, la abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es justo porque van a acabar con la especie humana, eso no se puede invalidar. No podemos permitir que porque una ley, sea justa, por lo menos. Aquí estos diablos y el mundo junto con el diablo y sus hijos establecen una ley para casar a un hombre. Eso porque sea ley, eso no es justo, porque van a acabar con la especie humana. El creador estableció que deberían ser ejecutados. Amén. No hermano José, buena pregunta, hermano José. Disculpa la interrumpa. Hermano José, ¿me escucha? Sí, señor. En eso no hay ninguna discrepancia entre usted y yo y entre los que estamos conectados en este momento. En eso usted tiene absolutamente la razón. Con respecto a lo que es el acto, ley, hermano, escúchemelo bien, discúlpeme que lo interrumpa, pero la gracia, Dios no le puede dar gracia a nadie sin ley. Eso es como si usted le vaya a dar un préstamo a un individuo de un dinero y se lo va a dar sin una regla escrita o sin una ley escrita. Bien, lo que pasa es que en el texto que usted me acaba de citar, no hay una declaración de parte del Señor en que Él identifique que la ley no ha cambiado. Pero le quiero hacer la siguiente pregunta. Jamás. Le quiero hacer la siguiente pregunta. Usted y yo creemos firmemente en que Dios no cambia, ¿cierto? No, claro, por supuesto, ni sus palabras tampoco cambian. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Su ley no cambia. Pero respóndame esa pregunta. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, ¿cierto? Dios es un Dios de una consistencia en lo que ha declarado en sus leyes y no las puede cambiar porque Él tiene que... Sí, es la manera de cómo dominar al mundo. Es la política, la religión para poder dominar al mundo. Yo quiero que usted me siga en mi pregunta. Yo le tengo dos preguntas. Primero, Dios no cambia porque Dios es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, ¿cierto? Sin duda. Amén. Ahora, Dios no cambia, Él no cambia como Dios, pero Él cambia cosas, ¿cierto? No, pero la ley no la cambia jamás. ¿Seguro? Su palabra no la acabé de leer recientemente en Éxodo, en Deuteronomio 10, en el capítulo 11, donde dice textualmente que lo que es el prepucio, en la circuncisión ya no es el prepucio, sino el corazón. Está muy bien que la circuncisión del prepucio es para identificar a los descendientes según la carne de Abraham, los descendientes de Abraham. Pero correcto, ahora, pero ya hay un cambio, hermano José. Escúcheme, los descendientes según el espíritu. Hay un cambio. Los descendientes según el espíritu, ese espíritu que guió a Abraham a la descendencia, pues esa descendencia es la del corazón. Así que los que siguen esa pisada, como la siguió Abraham en el mandamiento de Dios, así de perfecto corazón, de obedecer incluso cuando le pidieron su hijo. Eso es precisamente los pisadas que debemos seguir, pues que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, demostrando que lo amamos porque le obedecemos cualquier mandato que Él nos ponga. Un corazón así, pues. Dios te bendiga mucho, hermano Elvi. Dios te bendiga mucho. Hermano José, lo que yo le comentaba es por qué razón Dios no cambia, y en eso estamos de acuerdo los dos, pero Dios ha cambiado muchas cosas de la ley. Yo le mostré una. No, es imposible. Dios no ha cambiado de la ley, Dios no ha cambiado nada. Lo que cambió Dios de la ley, bueno, es que antes el sacrificio de la sangre de los toros y machos cabríos, ahora es la sangre de Cristo, que es una sangre, una oportunidad para que la gente se convierta y se arrepienta. Correcto. Usted me está dando la razón con eso. ¿Por qué? Porque no es la única cosa que el Señor ha cambiado. En aquellos tiempos teníamos que matar a un macho cabrío para derramarlo sobre nuestro cuerpo. Hoy en día ya Cristo
fue aquel cordero enmudecido que fue a la cruz del Calvario. En eso estamos de acuerdo. Eso es un cambio. Eso es un cambio de la ley. La Escritura dice que aquel que está bajo los ritos de la ley, en la Escritura dice que aquel que está bajo los ritos de la ley está bajo maldición, pero sin embargo hay que llevarlo a la práctica. Pero un momentico, vamos a centrarnos justamente en el tema, porque hablando sobre el día de reposo, hay un día de reposo espiritual y un día de reposo secular y natural, y ahí hay un cambio de la ley que lo vamos a leer ahora a continuación. Ahí hay un cambio de la ley. Ahí hay un cambio de la ley. Vamos a leerlo en la misma Escritura para que usted y yo nos pongamos de acuerdo al final. ¿Sí? La ley de por sí, hermanito, puede ser la ley el hombre perfecto. Yo lo que le digo es una cosa, que fuera de la ley del Señor no hay reposo para nadie. El único reposo que el ser humano puede encontrar es dentro de la obediencia, dentro del marco de la ley, así como Rahab la ramera y su familia encontraron reposo en aquel momento de la destrucción de Jericó. Vamos a buscar aquí en la Escritura donde nos dice específicamente por qué la ley realmente tuvo que tener ciertos cambios. Vamos a leer aquí a continuación lo siguiente, hermano José, ¿sí? Mira lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué significa la sombra de los bienes venideros? Usted y yo podemos ver nuestra sombra, pero la sombra no es nuestro yo real. Por eso dice, teniendo la sombra de los bienes venideros. Es decir, que la ley simplemente era una sombra del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? Aquel que rompió con las estructuras que estaban establecidas por la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Se da cuenta? La ley no tenía la misma imagen de las cosas y nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se da cuenta? La ley no podía hacer perfecto al hombre. Pero es que ahí lo estamos leyendo textualmente. La ley no podía ser perfecto al hombre. Escúcheme, es que la ley no podía ser perfecto al hombre, no. La ley, si usted obedece la ley, usted se santifica por medio de la obediencia a la ley y usted se perfecciona por medio de la ley, de la obediencia a la ley, así como dice Romanos 2:13. No son los oidores. Esa ley de la que está hablando Romanos 2:13, la ley de Jesucristo, que son dos cosas diferentes, hermano José. No son, escúcheme, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados por la expiación de Cristo. Los que no obedecen ley no tienen justificación, porque ese es el arrepentimiento y conversión. Hay dos leyes, hermano José. La ley en el periodo de la expiación, la Escritura nos dice textualmente aquí que no podía ser el hombre perfecto. Y la ley en Cristo, que es otra ley, la ley en Cristo. No hay ninguna otra ley. La ley no, lo que cambia es la ley, el asunto de los toros y de la sangre de los toros y machos cabríos por una sangre de Cristo, un cordero perfecto. Aquellos sacerdotes, ese es un cambio de la ley, hermano José. ¿Cómo? Lo que usted me está hablando ahora mismo es un cambio de la ley. Antes era macho cabrío, ahora es Jesucristo. Ese es un cambio. Bueno, ese es un cambio, pero un cambio no para por lo menos la ley de Dios contra todas las inmoralidades sexuales y contra todas las injusticias. Eso no cambia. Ese es otro tema, hermano José. Ese es otro tema. En ese aspecto estamos de acuerdo. Esa es la ley. En ese aspecto, como vienen abrogando esa ley del Señor y el mundo se va a acabar el mundo. Pues si Dios no viene más pronto, si Jesucristo no viene más pronto, el ser humano acabaría con el mundo, porque acabaría con la especie humana. ¿Usted está de acuerdo que si una persona está practicando homosexualidad se le mate, se le dé muerte? Sin duda, sin que se le haga el ojo, como dice Jeremías 48:10. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová y maldito el que permita que se le seque la sangre a la espada. Léalo, Jeremías 48:10. Y aquí no se hace eso. El diablo toma el mundo, así como lo ha venido tomando. Si Cristo no viniera más a reclamar su herencia, que es la creación, que es de él, únicamente de los que lo siguen en obediencia a su ley son los herederos. Mano José, yo quiero que usted pueda entender mi pregunta. Mi pregunta referente a lo que dijo Jeremías ahí, maldito todo aquel obviamente que corrompa y que haga cualquier acto de desobediencia al Señor. En eso estamos de acuerdo.
estamos de acuerdo. Pero vuelvo y repito la pregunta. ¿Usted cree que cualquier persona en un acto de homosexualidad o inmoralidad sexual debe dársele muerte inmediatamente? Sin duda, así como está escrito en en Hebreos 10:26, si una vez que usted tiene conocimiento de la verdad, porque en la nación se le debe dar ese conocimiento de esa realidad de la ley para que todo el mundo sepa cuáles son sus esperanzas de vida y cuáles son sus esperanzas de muerte. Para que entonces una vez que usted tenga ese conocimiento de la verdad, si usted abroga la ley así deliberadamente, ya no queda más sacrificio por su pecado, sino una horrenda expectación de juicio que debe ser devorado para que la gente no acabe con el mundo junto con el diablo. Aquí la escritura dice en Deuteronomio 32:39 que el único que tiene toda autoridad para ejecutar muerte es Dios, no el hombre. Yo hago morir y yo hago vivir. Si usted se lee Romanos 13, ahí dice que Dios autoriza a las autoridades que él establece para que hagan lo establecido por Dios. Ningún hombre sobre la tierra. Escúcheme, hermano José, para que volvamos al tema del reposo. Hermano José. Déjeme leerle Romanos 13. Hermano José, sí, nos estamos de acuerdo de que toda autoridad está puesta por Dios, pero ningún hombre, escúcheme, ningún hombre sobre la tierra, hermano José. Hermano José, sí, en Romanos 13, donde habla de toda autoridad ha sido puesta por Dios. Estamos claros con eso. Pero no son estas autoridades, porque estas autoridades no son autoridades. Hermano José, por favor, necesito que me preste atención, hermano José, para que no nos desviemos del tema. Présteme atención, por favor. Nos desviaríamos del tema si no hablamos lo que es. Sí, no, estamos claros. Yo lo que necesito es que usted comprenda que cuando hablamos sobre lo que es el dar muerte a un ser humano, ningún hombre bajo la tierra tiene esa autoridad, ni porque tenga el cargo de ser presidente de un país. Hermano José, necesito por favor que me permita, hermano José, necesito por favor que me permita exponer bien la pregunta para que nos podamos comunicar bien, hermano José. De otro modo se malentiende todo. Yo le voy a permitir ahora en un momento para que usted hable, hermano José. ¿Sí? Mira lo que dice aquí la escritura de Deuteronomio 32:39. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien, escuche bien, no hay quien pueda librar de mi mano, porque no sabemos si aquel hombre que está en inmoralidad sexual puede arrepentirse de sus pecados. No lo sabemos. Usted y yo no podemos venir y condenar a nadie. Es por esa razón que ninguna persona, estando en la postura de autoridad o líder, no puede quitarle la vida a ningún ser humano. E incluso aquel que incluso haya cometido asesinato o violación o cualquier acto que haya cometido, es necesario que Dios sea el que determine quién muere y quién vive. Ningún ser humano tiene la autoridad para ejecutar ese acto. Vamos a volver al tema del día de reposo, mi hermano querido, porque el hablar de la ley es bastante expansivo, ¿sí? Volvamos al tema del día de reposo. El día de reposo. Vamos a comparar el día de reposo según Génesis capítulo 2 y vamos a compararlo con Hebreos 4, que es donde está la revelación de ese texto. Hermano José, preste atención, vamos a volver al tema del día de reposo, ¿sí? El tema del día de reposo, que ese es el tema en el cual nos citamos en este momento. Hermano Elvis Christopher, Dios te bendiga mucho. Gracias por conectarte. Bien, vamos a volver al tema central, que es el día de reposo. El día de reposo. En Génesis capítulo 2 habíamos leído textualmente donde el profeta Moisés, inspirado en el Señor, exhorta obviamente de que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra. ¿De qué reposó Dios? De toda la creación. Vámonos a Hebreos capítulo 4 y nos vamos a dar cuenta que comparamos obviamente la cita de Éxodo 23:12, donde dice 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, o sea, el séptimo día descansará. Este es el día de reposo desde el punto de vista natural, no es espiritual. En la práctica de lo que es lo espiritual, el Señor Jesús, inspirado a través de la boca del apóstol Pablo, expresa en Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 2. Desde el verso 3. Porque lo que hemos creído, entramos en el reposo.
Algunos yo llegué a comentarle que la palabra día de reposo o sabbat no se trata de un día. Repito, el día de reposo o sabbat no se trata de un día. Vamos a leerlo aquí en las escrituras. Hebreo capítulo 4 en el verso 3. Pero los que hemos creído, lo que tenemos fe, lo que hemos sido renovados en la palabra del Señor, entramos en el reposo. ¿Cuál es este reposo del que está hablando aquí el Señor? Aquí hay una comparación que hace el Señor con lo que está escrito en Hebreo 4 y hace la comparación con lo que es la práctica del día de reposo. Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Qué significa yo soy el Señor del día de reposo? Si alguien quiere levantar su mano y comentar, ¿qué significa cuando Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo? Escúcheme una cosa, escúcheme en relación a eso. Mire, aquella persona que esté desobedeciendo un solo mandamiento de la ley del Señor, todavía no ha entrado en su reposo. Está fuera del marco de la ley, donde lo que hay es caos y desgobierno y grandísimas desgracias y tristezas. Muy bien. Lo que es el día de reposo, según el Señor Jesús habló, vamos a buscar esa cita, creo que si no me equivoco se encuentra lo tengo por aquí. Mateo capítulo 12 en el verso 5, si no me equivoco. Aquí está, en el verso 8. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Mateo 12, 8. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Si alguien puede contestarme y decir, expresar, adelante. Quien esté conectado puede expresar a qué se refiere el Señor, con qué le especifica que Él es el Señor del día de reposo. Adelante, hermano yo, Alex. Hola, muy buenas noches, hermano. Buenas noches, Dios te bendiga, hermano yo, Alex. En un debate lo que va, a lo que voy a hablar es hacia el hermano que está hablando sobre la ley, ¿no? Y es muy interesante porque ahí habla, incluso cuando Jesucristo estaba en la cruz, que perdonó al malhechor, al delincuente que estaba al lado de él. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 24. No sé si lo busca ahí. El arrepentirnos, no es, obviamente uno tiene que cumplir la ley también, pero ya el arrepentirse de corazón a Dios, ahí lo dice, hermano. Si lo puede leer. 23, 24. No, 42, versículo, 23, versículo 42. Verso 42. Sí. Amén. Y dijo Jesús, acuérdate de mí, perdón, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el 42, ¿sigo leyendo? Sí, por favor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces ahí mismo dice que prácticamente no cumplió ninguna ley, fue por la gracia que fue salvo, por la gracia de Jesús que lo perdonó. Entonces obviamente hay que cumplir la ley que nos manda, pero ahí fíjate, él se arrepintió. Gracias, hermano yo, Alex. Muchas gracias, hermano yo, Alex. En relación con lo que dice el hermano yo, Alex. Sí. Allí Jesucristo cumplió la ley ahí, dando su sangre por toda la humanidad. Y también el ladrón cumplió la ley también, porque por todo lo que hizo pagó con su muerte, como lo manda la ley. Allí. Y el otro también pagó con su muerte. Pero hay una diferencia en que que reconoce que necesita un redentor, y entonces reconoce a Cristo como redentor, ese por eso está en el paraíso. El otro no quiso reconocer a Cristo como redentor, sino que lo tomó como que bájate para que nos salve a nosotros también. Bueno, no creía, sino que según su mente, pues él se perdió, pues. Pero el otro sí tenía bien entendido que él había pecado, pudo haber bebido el pecado como beber agua, pero reconoce y pide perdón y reconoce, pues, a su redentor. Sí. Gracias, hermano José. Gracias, hermano yo, Alex. Vamos a centrarnos en el tema del día de reposo, ¿sí?
que la verdad es que el tema de lo que es ley en general se expande bastante. Referente a lo que es el mensaje o la pregunta que lancé recién, ¿por qué? Aquí viene menciona, dijiste, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en el Espíritu es donde viene un nuevo pacto en Jesucristo, que se cuando se había leído, que ya no era la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón, que ya no había que ser bautizado con el rocío de la mañana, porque era en aquellos tiempos que se hacía según el periodo de la ley con Moisés. Ahora somos sumergidos en el poderoso nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra en Hechos 2:38. Pero tocando el tema de lo que es el reposo, yo quiero mostrar a continuación lo siguiente. Hice una pregunta anteriormente en el libro de Mateo capítulo 12 en el verso 8. El Hijo del Hombre, el cual está hablando obviamente sobre Jesús, es Señor del día de reposo. Esto se refiere a que el Señor es superior al día de reposo. Superior, porque cuando está hablando de posesión, dice, el Señor es Señor, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo le pertenece al Señor. Recordemos obviamente la cita donde dice que el Señor no venía a abrogar ninguna ley, ni una tilde venía a cambiar, sino que más bien venía a cumplirla, porque el ejemplo del Señor Jesús es el que teníamos que seguir. Si hay alguien que dice lo contrario referente a eso, que me lo diga. El ejemplo del Señor Jesús era el que teníamos que seguir. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? No, ¿aló? El ejemplo del Señor Jesús era el que teníamos que seguir. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo, escúcheme. ¿No está de acuerdo usted? ¿Por qué no hay que seguir el ejemplo del Señor Jesús? Yo estoy de acuerdo que el ejemplo del Señor, para eso hemos sido invitados todos a seguir por el mismo camino de la obediencia perfecta a la ley que tuvo Jesucristo. Para eso es que nos arrepentimos y nos convertimos para obedecer toda la ley de Moisés que Dios dio a Moisés y a los profetas, todos sus estatutos, todos sus decretos, sobre todo contra las inmoralidades sexuales y contra las injusticias. Mano José. Para eso es que vino Jesucristo a invitarnos a nosotros para que lo siguiéramos a él. Los que quieran seguir al diablo, bueno, o sea, hay libertad o para seguir a Jesucristo por el camino de la obediencia a la ley, o hay libertad para andar junto con el diablo por el camino de la desobediencia a la ley del Señor. Miren lo que dice en el libro de Lucas capítulo 24 en el verso 44. Porque Moisés había anunciado de que venía un profeta tal y como él. Pero entendamos claramente de que venía alguien superior a Moisés. Alguien superior a Moisés. Y eso quiero dejarlo bastante claro. Alguien superior a Moisés. Alguien superior a la ley. Miren lo que dice en el libro de Lucas capítulo 24 en el verso 44. Y les dijo estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿De quién? De Jesús. De mí. ¿De quién? De Jesús. En la ley de Moisés, pero ¿de quién se tenía que cumplir? Sobre Jesús. Lo que hay de Jesús en la ley de Moisés es lo que viene para nosotros. Repito. Lucas capítulo 24 en el verso 44. Y le dijo estas palabras son las que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando aquí del Antiguo Testamento. El Señor Jesús está haciendo énfasis de que todo lo que había en el Antiguo Testamento se tenía que cumplir. ¿Pero qué cosa? Lo que hay sobre Jesús. Por eso lancé la pregunta y dije, el ejemplo de Jesús es lo que se estableció para que nosotros obedezcamos, ¿cierto? En eso estamos de acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo. Y eso fue el ejemplo que dejó Jesús para que sigamos sus pisadas. Yo creo que con eso estamos de acuerdo todos. Jesucristo en la Biblia dice, el que dice que está en Cristo debe andar como él anduvo, obediente a la ley. Primera de Juan 2:6. ¿Estamos de acuerdo entonces, hermano José? ¿Estamos de acuerdo entonces? Estamos de acuerdo. El que no quiera seguir detrás del diablo, bueno, que se meta homosexual y que haga todas esas cosas que están ahí, que robe, que esto para acá. Centrémonos en el tema del día de reposo, hermano José. Centrémonos en el día del día de reposo, nada más. Hay muchos otros temas que podemos abarcar en otra situación. El tema de la inmoralidad, hermano José, el tema de la inmoralidad lo podemos tocar en otro tema. El tema de cualquier otra situación, a menos el día de reposo. Estamos hablando sobre el día de reposo nada más. Este es un debate bíblico centrado únicamente
en el día de reposo, hermano José? Déjeme centrarme en el día de reposo. El Señor Jesucristo es el Señor del día de reposo, porque cuando venga, como Él dice, que no hallará fe en la tierra u obediencia a la fe en la tierra, ese día se irán con Él los que lo esperan. Y si Cristo no viniera más temprano, no se salvaría nadie, porque lo que están siendo sembradas las congregaciones es de engaño y de confusiones. Tengo una pregunta, hermano José, y una pregunta para todos los que están conectados. Tenemos hoy en día la iglesia del Señor Jesús, porque digo bien claro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ese era Jesucristo. La iglesia del Señor Jesús está llamada a guardar el día de reposo como se guardaba en el Antiguo Testamento, que tenían que trabajar 6 días y un día no tenían que trabajar. Absolutamente. Si el Muy que bien, no hermano lo José. Un momento, hermano José. Hermano José, un momento, por favor. ¿Hay alguno de los que están conectados acá que me pueda decir si también está de acuerdo que teníamos que guardar el día de reposo como se guardaba en el Antiguo Testamento? ¿Alguien más aparte del hermano José Mercedes? Séptimo día es un día específico que no se debe trabajar, como leímos recién en Éxodo 23:12, donde decía 6 días trabajarás y un día no debes trabajar. Así se practicaba según la ley. ¿Hay alguien más aparte del hermano José que diga de que esté de acuerdo con esto? Déjeme decirle algo. Pero no, hermano José, por favor. Pero, hermano yo por José, lo menos no estoy de acuerdo con eso. Hermano José, un momento, por favor. Vamos a permitir al hermano Jesús adelante. Dele, pero Mano me da José, la oportunidad. por favor. Hermano Jesús, hermano José, yo necesito que los demás hermanos también comenten. Por favor, sea paciente, por favor. Hermano Jesús, adelante, por favor. Hermano Jesús. Sí, bueno, adelante. La palabra dice que nuestro Señor Jesucristo es el día de reposo. Amén. Y también se ve en la Biblia que Él trabajó todos los días de la semana. O sea, trabajaba todo el tiempo. De hecho, los fariseos le criticaron un día de reposo que Él hizo un milagro. Buen punto. Vamos a buscar ese verso bíblico, hermano Jesús. Lo vamos a buscar para de Dios. Si el día de reposo, como se practicaba el Antiguo Testamento, hay que llevarlo a la práctica hoy en día, como se practicaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Escúcheme ahora. Yo lo escucho ahora. Adelante. Mire, el día de reposo tiene una pena de muerte para los que lo desobedezcan, allá y acá y todos los días del mundo. Escúcheme bien. Eso debería ser un toque de queda nacional con pena de muerte para los que desobedezcan ese día, porque eso es para la lectura de la ley y de los profetas, para que todo el mundo tenga bien entendido cuáles son sus esperanzas de vida y cuáles son sus esperanzas de muerte. O sea que aquí el que siga al diablo, bueno, debe ser mandado al diablo inmediatamente, y el que quiera seguir a Jesucristo, bueno, que siga a Jesucristo, porque si no las naciones no funcionan. Fíjese usted que si la administración de esta nación como Venezuela sigue en manos del diablo y sus hijos, esto llegará a la miseria, así como llegarán todas las naciones del mundo a la miseria, porque todas las naciones deben ser administradas por los herederos y los coherederos, el heredero que es Cristo y los coherederos, es decir, los miembros del cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza, esos miembros auténticos, para poder hacer que las naciones funcionen. Si son el diablo y sus hijos los que dominan las naciones, no habrá ningún fruto de absolutamente nada, sino que se entregarán al anticristo y por el dominio del mundo, porque el diablo lo que quiere es dominar al mundo y ponerse por encima de Dios, estableciendo leyes contrarias a las leyes de Dios. Entonces debe haber un pueblo que junto con Jesucristo, que son el Señor del día de reposo, porque obedecen la ley y hacen obedecer al pueblo la ley, porque los encaminan por el camino correcto. Ok. Bien. Querido, ahora yo necesito, por favor, que usted me preste atención. Sí, cómo no, cómo no. Es el día de reposo. Présteme atención, por favor. ¿Cómo no? Présteme atención, ¿sí? El día de reposo, por favor, présteme atención. El día de reposo, la pregunta que lancé, el día de reposo, teníamos que cumplirlo la iglesia de Jesucristo según se practicaba en el Antiguo Testamento, según la ley, que teníamos que trabajar 6 días y un solo día reposar, un solo día descansar. Vamos a buscar en las Escrituras si el Señor Jesús
enseñó enseñanza a la iglesia. Repito, el Señor Jesús enseñó a los apóstoles que tenían que practicar el día de reposo como se practicaba en la ley, como se practicaba en el Antiguo Testamento. ¿Hay alguien que pueda responder esa pregunta? El Señor Jesús exhortó a la iglesia que tenía que practicar el día de reposo como se practicaba en el Antiguo Testamento. Yo quiero, hermano José, que usted me dé el capítulo, el versículo y el libro en donde el Señor Jesús le dijo a la iglesia y a los apóstoles que tenían que guardar el día de reposo como el Antiguo Testamento. Por favor. Mire, escuche, hermano, el Señor Jesucristo y los apóstoles se congregaban el día de reposo para la lectura de la ley y de los profetas. Si usted lee el libro de Hechos, usted conseguirá en el libro de Hechos que la iglesia fundada por el Señor Jesús fue para obedecer toda la ley del Señor. Y por cierto, el día de reposo no lo podían dejar caer en tierra y se congregaban el día sábado. Jesucristo en Lucas 4, búsquelo, en Lucas 4. Lucas 4, verso. Lucas 4, el Señor Jesucristo. Ya se lo voy a buscar un momentico, ya voy. Aquí está Lucas capítulo 4. Aquí dice el Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Él se congregaba todos los días sábados, el día de reposo. Se lo leo otra vez. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y ¿Qué verso fue que usted leyó? Capítulo 4. Capítulo 4, verso. El versículo 16. Versículo 16, vamos a buscarlo. Queremos buscar obviamente en el verso donde específicamente el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles que tenían que guardar el día de reposo, ¿sí? Dice el verso 16, vino Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Aquí solamente dice que entró a la sinagoga, no dice que el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles que tenían que guardar el día de reposo como se practicaba en el Antiguo Testamento. Pero si usted cambia la lectura, entonces imagínese cuánto. Si tú quieres cambiar la lectura para llevar a los que están, a los oyentes, a donde esa no fue la pregunta que hice, hermano José. La pregunta que hice, hermano José, textualmente fue: Jesús le enseñó a los apóstoles que tenían que guardar el día de reposo como se practicaba en el Antiguo Testamento. Porque ese verso que usted me acaba de dar no lo dice, hermano José. Sin duda, hermano, sin duda. Sí. No, es más, si ese verso dice textualmente que Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo. Escúcheme, si ahorita no se obedece el día de reposo como está establecido en la ley del Señor. José, para que nos centremos en el diálogo, hermano José, para que nos centremos en el diálogo, yo le voy a mostrar en dónde específicamente el Señor Jesús tiene una enseñanza. Busque conmigo en el libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Búsquelo conmigo ahí, búsquelo en su Biblia. Mateo capítulo 19, en el verso 16. Ajá. En el verso 16, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos mandamientos? Escuche bien la pregunta. ¿Cuántos mandamientos vinieron desde lo que es el Antiguo Testamento para la iglesia de Jesucristo? Fueron 10 mandamientos que le dieron en Éxodo 20 a la tabla al profeta Moisés, ¿cierto? No. Todos los estatutos, decretos, mano José, y mandamientos. Hermano José, contra todo lo que es inmoral y lo que es injusto. Escúcheme mi pregunta, hermano José. ¿Cuántos mandamientos le entregó Dios a Moisés en la tabla? Solo en la tabla. Bueno, ahí le entregó 10 mandamientos. Pero, ¿cuántos de esos mandamientos vinieron para la iglesia en Jesucristo? Que Jesucristo todos los enseñó. Mandamientos contra las inmoralidades sexuales y las injusticias. Pero hermano José, centrémonos en el tema. Hermano José, por favor, centrémonos en el tema. ¿Cuántos mandamientos el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles? Mire, el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles
todos los le enseñó los 10 mandamientos de la ley de mandamientos. Moisés y todos los mandamientos así como está escrito aquí. Mire, yo le voy a leer aquí en Deuteronomio 32. Mano José, Lo que- mano Sí, José, señor, dígame. le enseñó, el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles los 10 mandamientos, o le Claro enseñó que sí. menos de los 10 mandamientos, o le enseñó Enseñó más de los nada 10 más que no, mandamientos. sino todos los mandamientos de la ley del Señor, estatutos y decretos, todos. Mano José, Jesús, Ajá, dígame. vamos a buscar en la escritura porque por medio del Señor Jesús seguimos sus ejemplos. Eso fue lo que yo mencionaba. Nosotros necesitamos lo que el Señor Jesús exhortó a la iglesia. Y lo que el Señor Jesús exhortó a la iglesia, vamos a ver uno de los ejemplos acá. ¿Sí? Ajá. Para que me siga, hermano José. Miren lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 19, en el verso 16, cuando Jesús hablaba con el joven rico. Usted dice que son 10 mandamientos lo que el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles. 10. 10 mandamientos, decretos, estatutos, Okay, muy bien. ordenanzas. Vamos a buscar aquí cuánto le enseñó el Señor Jesús a los apóstoles. Vamos a buscar aquí en Mateo 19, 16, cuántos mandamientos le enseñó el Señor Jesús a los apóstoles. Y vamos a ver si fueron 10 mandamientos o si fueron menos, ¿sí? Mira lo que dice aquí la escritura. En el verso, vamos a leer en el verso 17. En el verso 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjese que aquí el joven rico le está diciendo, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Para obtener la vida eterna, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, le dijo, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le dijo el joven rico, ¿cuáles? Esta es la pregunta que le hago a usted. ¿Cuáles? Usted dice que son 10. Vamos a leer lo que le dijo el Señor Jesús. Le dijo, no matarás. Ahí hay un mandamiento. 2, no adulterarás. 2 mandamientos. 3, no hurtarás. Ahí hay 3 mandamientos. 4, no dirás falso testimonio. 5, honra a tu padre y a tu madre. Y 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos le dio el Señor aquí a los apóstoles? ¿Le dio los 10 mandamientos o le dio los 6 mandamientos? No, lo que pasa es que usted lee las cosas así, pero la Biblia, ningún ser humano, escúcheme bien, ningún ser humano puede dominar a otro por medio de sus enseñanzas. Es el Espíritu de Dios que lleva a uno para que... En eso estamos claros y no hay ninguna discusión. Pero la Escritura nos exhorta claramente de que por medio de la exhortación de uno con otro, ahí hay edificación. Escudriña las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. No te está dando vida eterna. Pero el Señor Jesús no enseñó el reposo como el Antiguo Testamento, hermano José. Si tiene dos caminos, el de la muerte o el de la vida. La pregunta que yo le hice fue si el Señor Jesús... el camino de la muerte y de la vida, el de la desobediencia a la ley, el de la obediencia a la ley, más nada. Hermano José, la pregunta que yo le hice fue textualmente que si el Señor Jesús había enseñado a los apóstoles guardar el día de reposo como se practicaba en el Antiguo Testamento. Usted me dijo que en el libro de Lucas el Señor Jesús entró en la sinagoga el día de reposo. El Señor Jesús hizo muchas cosas en el día de reposo. Mire, eso no significa que el Señor haya guardado el día de reposo. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿El Señor Jesús guardó el día de reposo? Claro que Jesucristo guardaba el día de reposo, hermano. Vamos a buscarlo en la palabra. Búsquelo conmigo, capítulo 5 de Juan. La iglesia fue fundada en la obediencia a la ley. Vamos a buscar, hermano querido, vamos a buscar en la palabra de Dios. Del diablo y sus hijos. Vamos a buscar en la palabra de Dios. ¿Usted cree que toda la palabra fue inspirada por Dios? Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿cierto? Vamos a buscar aquí en la palabra si el Señor Jesús guardaba el día de reposo, como se guardaba en el Antiguo Testamento. Sí, busque conmigo en el libro de Juan capítulo 5. El libro de Juan capítulo 5. Mira, aquí lo tengo en la pantalla para que usted lo vea. El libro de Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 5. Y había allí un hombre que hacía ya 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bien, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Y era qué? En el día de reposo, aquel día. En el verso 10 decía, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es en el día de reposo que lo sanaron. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba aquí, que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa, ¿por qué causa? Porque Jesús había sanado a un hombre, ¿cuándo? En el día de reposo. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacías estas cosas en el día de reposo. Y aquí la pregunta es, ¿qué respondió Jesús? Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, que Jesús no solamente trabajaba los 6 días de la semana, Jesús trabajaba los 7 días de la semana. 7 días de la semana trabajaba Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús era carpintero, mi hermano querido. Si Jesús había querido que se enseñara, según el Antiguo Testamento, Jesús se hubiese establecido aquí. El 7º día no se trabaja. Y Jesús especificó bien claro, yo trabajo. Mi Padre también trabaja. Escúcheme bien. Sí, hermano querido, el Espíritu del Señor enseña claramente que en el día de reposo lo que no se puede hacer es desobedecer a Dios, pero obedecer a Dios, hacer una obra de obediencia buena, de sanar un enfermo. Usted, por ejemplo, si usted le saca un ojo un día sábado, día de reposo, es justo que usted lo lleven y le curen su ojo. Sí, es una obra buena, eso, hermano José, pero no está la pregunta que yo le hice, escúcheme bien, si hay la una pregunta guerra, que yo le hice, hermano José, textualmente, escúchame, mi hermano querido, la pregunta que yo le hice textualmente, y escuche bien la pregunta, por favor, para que estemos los dos en la misma sintonía. La pregunta que yo le hice textualmente, Jesús enseñó a los apóstoles para que practicaran el día de reposo como se practicaba en el Antiguo Testamento. Ya lo vimos claramente de que nunca hubo una enseñanza así. La iglesia se fundó en el día de reposo y los apóstoles predicaron el día de reposo. El día de reposo se debe guardar de la siguiente manera. Yo lo voy a mostrar, hermano querido. El día de reposo no se guarda como el Antiguo Testamento. No, se los lleva el diablo, entonces. No, hermano querido, no, porque hay que entender la escritura. ¿Cómo se lo está llevando? Hermano, por favor, hermano, sintonicémonos con la conversación. Porque habíamos visto el ejemplo de Jesús. Jesús dijo bien claro, yo trabajo y mi Padre también trabaja. Pero eso no quiere decir que no se obedece de reposo. Eso no quiere decir. Capítulo 3, hermano querido, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Trata sobre trabajo físico natural. Mira lo que exhorta el apóstol Pablo, hermano José. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo aquel que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Aquí, mire, aquí léalo conmigo, cuando se trata de trabajo natural, mire lo que dice la palabra, en el verso 9 del capítulo 3, 2 Tesalonicenses, no porque no tuviésemos derecho, sino porque daros nosotros un ejemplo. En el verso 8, ni comimos el pan de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Cuándo trabajaban los apóstoles? De día y de noche. En algún momento el apóstol Pablo aquí dijo, no, que el 7º día no se tenía que trabajar. La palabra dice en el mismo texto que aquel que trabaja, que no coma. Si aquel no trabaja, si yo no trabajo un día sábado, en el trabajo me echan. ¿Por qué? Porque la misma escritura me ordena que yo debo trabajar los 7 días de la semana. 7 días de la semana. El día de reposo no tiene nada que ver con un día, hermano José. Escúchame, la escritura no te enseña que debes trabajar 7 días, sino 6 días, y el 7º día es reposo. Querido, esa es la ley del Antiguo Testamento. El nuevo pacto en Jesucristo. Hermano José.
estás en Hermano contra José, de ¿usted Cristo. cree La enseñanza tuya está en contra de Cristo más bien y de los apóstoles, y estás a favor del hermano Vaticano con José, doctrinas de hermano demonios, José, ¿ah? Y hermano todas las José, congregaciones sembradas? No, hermano José, yo le no. estoy mostrando aquí el ejemplo de No, eso Jesucristo. es embuste. Tú estás utilizando la palabra de Dios, la estás utilizando y ella es verdad, pero en tu boca no es verdad. Hermano José, la leo otra Óyeme, vez, la hermano palabra José. de Dios es verdad, pero en tu boca no es verdad. Tú estás conduciendo un pueblo y el pueblo se le ha dicho que escudriñen las escrituras porque en ellas Hermano os José, parece que tienen la vida eterna. No es hermano que José, Cristo no le está dando vida eterna a nadie, sino que tienes delante el camino hermano para irte José, con el diablo o para hermano irte con José, Jesucristo. hermano Más José, la nada. escritura dice textualmente que el creer viene por el oír. Y cada vez cuando usted se acerca a oír palabra de Dios, acércate más para oír que para presentar sacrificio. Que para presentar sacrificio, hermano José. Tienes que oír, tienes que escuchar, que por medio del oír viene el creer. Si no hay oír, tampoco va a haber fe. Y si no hay fe, es imposible agradar a Dios. La palabra textualmente, cuando se habla de trabajo natural, nos dice que aquel que no trabaja, que no coma. Según de Tesalonicenses capítulo 3. Eso es algo que yo no lo inventé. Y además de eso, mire la autoridad del Hijo, hablando sobre el día de reposo. Preste mucha atención, hermano José. Preste mucha atención, mis hermanos, quienes están conectados. Respondió entonces Jesús y le dijo a los fariseos, quienes habían dicho que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo. Observen lo que el Señor aquí también dice. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Es decir, que el Padre hace en el Hijo lo que él hizo. Lo que él hizo. Porque ¿qué pasa? Miren lo que dice en el verso 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantó el día de reposo. ¿Se da cuenta? Jesús quebrantó el día de reposo. Jesucristo Jesús no lo quebrantó el día de reposo. pero Jesucristo no. Jesús, léalo. Juan 5:18. No puede leer las lecturas así no se lee eso. Léalo, hermano querido, léalo. No, hermano, mire, Juan eso no, 5:18. no se lee así. ¿Cómo se lee, hermano querido? Léalo usted, el 18. Escúcheme, la Biblia se lee. Si usted tiene todos esos mandamientos de la ley de Dios, usted no puede desobedecer ni un solo mandamiento de la ley de Dios porque se lo lleva el diablo. Hay un pacto en Jesucristo. Y escuche bien. Bueno, ese Cristo que usted está predicando es falso. Ese Cristo que usted predica es falso. Y ese Dios que usted está predicando es falso. No es el verdadero Cristo. No. Hermano José, yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice textualmente que Jesús quebrantó el día de reposo. Escúcheme, no es igual. Usted usa la palabra de Dios no para que la gente la obedezca, sino para que usted armar el lazo para llevarse a la gente a la perdición. Aquí estamos específicamente discutiendo y hablando sobre qué significa el día de reposo. No para armar el lazo, no. Hermano José, aquí estamos discutiendo justamente si el día de reposo tiene que ver con un día. A mí no me enlaza con eso, ni me lleva al infierno tampoco. Usted lo que está predicando es una encerrona de ovejas para llevarlas al matadero del infierno eterno, ¿yo? No, hermano José, usted está muy equivocado, hermano José. Equivocado, usted está muy equivocado, hermano José. Y hermano José, usted no está dispuesto a escuchar. Usted no está dispuesto a escuchar y es sumamente importante que para poder sostener un diálogo, usted pueda escuchar. De otro modo, simplemente se vuelve un monólogo. Yo lo estoy leyendo aquí textualmente donde Jesús no solo quebrantaba el día de reposo. Textualmente, Jesús quebrantó el día de reposo. Y Jesús le contestó a los fariseos después de que le comentaron que quebrantaba el día de reposo. Le dijo que lo que él hacía no lo hacía por él mismo. Que cómo va a quebrantar a Jesucristo el día de reposo, chicos, sería loco. Entonces va a desobedecer la palabra del Señor. Está escrito. Jesús no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. Eso es lo que aquellos decían. Pero entonces veamos lo que Jesús le respondió, hermano José. Ninguno que se considere hijo de Dios puede quebrantar el día de reposo. Hermano José,
cuando los fariseos decían que Jesús quebrantó el día de reposo, ¿qué le respondió Jesús? No, pero no, eso no es así. Él hermano trabaja, José, contésteme la pregunta. Bueno, no lo malo. Conteste la pregunta, hermano José. ¿Qué le contestó Jesús cuando los fariseos dijeron que él había quebrantado el día de reposo? Que su padre trabaja y él trabaja, pero haciendo lo bueno, porque Dios pues, cuando hizo la creación fue esa no es la pregunta. Bueno, y a los hombres a su imagen y semejanza, no usted es un hombre maduro. Ni nada de eso. Hermano José, no se cambie de tema. Centrémonos en el tema del día de reposo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús cuando los fariseos dijeron que Jesús quebrantó el día de reposo? ¿Qué le contestó Jesús? El Señor Jesucristo dijo, mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Exacto, pero la respuesta que le dio no fue esa. ¿Ah? La respuesta que le dio no fue esa, hermano José. Bueno, dígamela pues. Se la digo. Cuando los fariseos dijeron en el versículo 18 que no solamente quebrantaba el día de reposo, Jesús le contestó más abajo en el 19, le dijo, de cierto te digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino al Padre le hace hacer lo que él hace. Bueno, esa fue la respuesta. Eso es lógico porque miren, ni Moisés allá aquello que hizo, esas grandes maravillas y milagros que hicieron ese pueblo para vencer esas grandes y poderosas naciones, eso no eran ellos, era Dios con ellos porque obedecían, porque desobedecer un solo mandamiento del Señor es perder la presencia de Dios y Dios no puede hacer nada por ninguno que esté desobedeciendo su ley. Muy bien, hermano José. Hermano José. Si usted no obedece la ley del Señor, Dios no puede hacer nada por usted, ni Cristo, nadie lo puede salvar a usted. El día de reposo no está relacionado a un día. Le voy a insistir con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está por encima de usted y por encima de mí. El día de reposo es reposar dentro del marco de la ley, el único sitio obedeciendo en el marco de la ley, ahí es donde usted se encuentra. Si usted se mete a obedecer, no desobedece ni un solo mandamiento, si usted se sale, para usted no hay ningún reposo, para usted lo que hay es maldiciones grandes, como está escrito en la Escritura. Si ustedes obedecen, hermano José, hermano José, usted es un hombre ya bastante maduro y bastante inteligente. 74 años tengo. 74 años tengo. 74 años tengo. Mano José, cuando se habla, cuando se conversa sobre lo que es el tema central, que es específicamente el día de reposo, yo creo en el día de reposo, pero no como se practicaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? No me vengas con eso, porque tienes que practicarlo como Dios lo estableció. Para la lectura de la ley de Moisés y los profetas. Para eso es que estableció el día de reposo, para más nada. Hermano José, yo creo en el día de reposo. Yo vivo el día de reposo, pero el día de reposo no se trata de un día natural, sino espiritual. Si tú estás desobedeciendo un solo mandamiento de la ley, si tú estás desobedeciendo el día de reposo para la lectura de la ley de los profetas, tú ya estás condenado, no tienes salvación, no tienes Cristo, no tienes Dios. Mano José, dígame. Por favor, le solicito que preste atención, porque lo que yo le estoy hablando es Biblia, no es invento mío. No estás hablando Biblia, estás hablando Biblia, pero estás poniendo tu mensaje, no el central mensaje de la ley del Señor. La ley de Cristo. El único que tiene autoridad para establecer ley. Mano José, por favor. Mano José, lo voy a tener que silenciar otra vez porque no hay forma de cómo sostener un diálogo. No es un monólogo. Yo te digo la verdad, conmigo, aceptando tu mensaje, olvídalo. No se trata de mí, hermano José. Mano José, no se trata de mi persona. No se trata de mi persona. Todo lo que usted habló sobre la inmoralidad, todo eso estamos de acuerdo. Pero la escritura nos exhorta que no se trata sobre un día natural, es espiritual. Lo vamos a leer en Hebreos 4 ahora, para que comprenda que no se trata de un día natural. No se trata ni de sábado, ni de domingo, ni de lunes, nada de eso. Todo eso es basura. Se trata exclusivamente y específicamente. Estás perdido, hermano. El día de reposo, de hecho, ni siquiera se trata de un día, hermano. ¿Cuáles son tus esperanzas de muerte y cuáles son tus esperanzas de vida? Mano José, no se cierre en su pensamiento. El reposo de lo que se trata. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos 4. Vamos a escuchar lo que dice Hebreos 4. Dele pues. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4. Vamos a leer lo que dice Hebreos 4.
Repito, la palabra día de reposo no se trata de un día. Presta atención. ¿Por qué no se trata de un día? Porque mire lo que dice aquí en Hebreo 4, en el versículo 2 en adelante. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les... ¿Por qué dice como a ellos? Porque está hablando justamente del Antiguo Testamento. También se le anunció la buena nueva. Y aquí dice, pero no les provechó el oír, por no oír acompañado de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos ¿en qué? En el reposo. Fíjese que no dice el día de reposo, dice solamente en el reposo. ¿Por qué dice en el reposo? Porque la palabra día no toma ninguna importancia en el nuevo pacto de Jesucristo. La palabra día no tiene nada que ver en el pacto de Jesucristo. En el reposo, textualmente. Y dice, por tanto, ese es Dios que está hablando aquí. Por tanto, juré en mi ira, dice el Señor, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, reposó Dios de todas las obras que en el séptimo día, de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo. La palabra reposo no significa descanso. La palabra reposo significa término, parar, cesar. Vamos a leer ahora en el verso 10. Quiero saltarme al verso 10 para que puedan entender más el tema. Aquí dice en el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, ¿en el reposo de quién? En el reposo de Dios. En el reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? También ha reposado de sus obras. ¿Cuáles son de las obras de las que nosotros debemos reposar? Le pregunto a cada uno, ¿cuáles son las obras de las que usted y yo estamos llamados a reposar? En otras palabras, ¿cuáles son las obras de las cuales usted y yo estamos llamados a detenernos? Vamos a buscarlo en el libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Estas son las obras de las que estamos llamados a detenernos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas las inmoralidades sexuales, injusticia, todas esas son obras de la carne. Esas son las obras de las que estamos llamados a detenernos, hermano José. No estamos llamados a detenernos de trabajar en el día a día. El trabajo laboral. Por la desobediencia a la ley. Si tú te dejas guiar, si tú no ves. Déjeme terminar, hermano José. Déjame terminar. En el libro de Gálatas capítulo 5, en el verso 16, dice textualmente, dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bendito sea el Señor. Aquí están las obras de la carne. Aquí están en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Estas son las obras que el Señor está ordenando en Hebreo capítulo 4 que tenemos que detenernos. Porque en el que ha entrado en el reposo de Dios también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Las obras que Dios hizo y las obras que nosotros hacemos no son lo mismo, porque las obras de las que el Señor se detuvo fue de la creación de la tierra, y las obras de las que usted y yo estamos llamados a detenernos, a parar, son las obras de la carne. Son las obras de la carne. No hacer obra de lo que es el trabajar normal, común y corriente, porque el trabajar común y corriente, si usted trabaja el domingo, si usted trabaja el sábado, no está rompiendo ningún estatuto. Pero si usted quebranta alguna de las ordenanzas del Señor y opera según las obras de la carne, déjeme terminar, hermano José. Déjeme terminar, hermano José. Si usted opera según las obras de la carne, entonces está rompiendo el reposo, no el día, porque el día no tiene nada que ver aquí.
El reposo, lo leímos en Hebreos capítulo 4. El reposo, ¿entrar en qué? En su reposo, no día de reposo, no día de reposo. Aquí la revelación en Jesucristo es clara. En su reposo. ¿Cuál es su reposo? Santidad, santidad, vivir apartado de toda clase de pecado. Ese es el reposo del Señor. Bueno. Ese es el reposo del Señor. La palabra dice textualmente reposo, no día, reposo. Ahí lo podemos leer. Hebreos capítulo 4 en el verso 10. Porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo del Señor, también ha reposado ¿de qué? De sus obras. ¿Cuáles son las obras? Las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Esas son las obras de las que el Señor está ordenando que tenemos que cesar, que parar. No el trabajo laboral. No el trabajo laboral. Escúcheme ahora. Aquel que no trabaja, que no coma. Y eso es una orden de parte del Señor. Escúcheme ahora. Adelante, hermano. No tuerzas la ley del Señor, porque el Señor te mandó desde hoy viernes hasta mañana sábado a las 6 de la tarde a la lectura de la ley de Moisés y los profetas para que hermano querido, ya lo leí recién. Cada uno sepa cuáles son sus esperanzas de vida y cuáles son sus esperanzas de muerte. Para que no es así. Señor, para que no se salga de fuera del marco de la ley. Ahora, si quiere salirse para irse con el diablo, bueno, que se salga. Pero porque no hay gobierno que se salen, pero si hubiera gobierno, se lo mandarían inmediatamente al diablo, conforme esos ¿Usted juicios. cree en la Biblia sí o no, hermano José? ¿Usted cree en la Biblia sí o no, hermano José? Bueno, es que la Biblia es la palabra de Dios, pero lo que usted está, la palabra de Dios textualmente dice que el Señor Jesús en aquel día de reposo lo quebrantó. Y decía bien claro textualmente que todo lo que hacía él lo hacía su Padre porque estaba dentro de él. No, el Señor nada podía él hacer él por sí solo. ¿Cómo quebranta el Señor un día de reposo si es una ley de su Dios, chicos? Si son entre esos 10 mandamientos, es una ley de su Dios. ¿Cómo quebranta? No es un quebrantamiento espiritual, sino el quebrantamiento natural. Ni espiritual ni en ninguna naturaleza, hermano. No, eso es así. Lo leyó. Si la gente se va a obedecer el domingo, todas esas congregaciones son doctrinas de demonios, por eso que están obedeciendo al diablo, al Vaticano, hermano. José, yo quiero que usted busque en su Biblia Juan capítulo 5, versos 18 y 19, léamelo. Juan capítulo 5, versos 18 y 19, léalo. No, pero es que la Biblia. Solo léalo. Juan capítulo 5, versos 18 y 19, léalo. Juan 5, 18 y 19, léalo. Ya se lo voy a buscar. Un momentico, aquí tenemos Juan. Si quiere lo puede leer de la pantalla. Si quiere lo puede leer de la pantalla. Mire, aquí está, mire. Aquí está. 18 y 19. Sí. Permítame leerle este mandamiento de Cristo. Escudriña las escrituras. Sí, hermano querido, lean Juan 5, 18 y 19. La vida eterna, ¿os parece? Jesucristo no le está dando vida eterna a nadie. ¿Os parece? Querido, ¿puede leer Juan 5, 18 y 19? Señor. Bueno, José, ¿puede leer Juan 5, 18 y 19? Sí, señor, aquí se lo voy a leer, mire. Léalo, hermano querido, léalo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué le respondió Jesús en el 19? ¿Qué le respondió Jesús en el 19? Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, las buenas obras. No ¿Está usted de acuerdo con eso o no, hermano José? La buena ¿Usted está de acuerdo con eso, sí o no, hermano José? Él lo hace, lo que pasa es que aquellos creen que... Contésteme la pregunta, hermano José. Ahí dice textualmente que Jesús no solo quebrantaba el día de reposo, y específicamente, más abajo, usted leyó donde decía que Jesús no hacía nada por sí mismo, sino el Padre que estaba en él igualmente lo hacía. La pregunta que le hago, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Yo estoy de acuerdo exactamente con lo que está diciendo Jesucristo, pero según el sentido del Dios viviente, no del diablo. Escúchamelo bien. Nadie está hablando aquí del diablo, hermano José. Estamos hablando de Jesucristo. El Dios todopoderoso. ¿Usted está de acuerdo con eso que Jesucristo hizo o no?
el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que los fariseos sabían que Jesucristo tenía más arrastre que ellos y entonces temían hasta que les quitaran el dominio. Pero esa no es la pregunta, hermano José. Esa no es la pregunta, hermano José. La pregunta aquí textualmente es si cuando Jesús quebrantó el día de reposo, según el punto de vista de los fariseos, Jesús le respondió. Aquí debió de haberle respondido Jesús y decirle, no, yo no he quebrantado el día de reposo, pero Jesús aquí le respondió claramente y le dijo, todo lo que hago yo lo hace mi Padre dentro de mí. ¿Por qué Jesús le respondió eso? Pero dígame usted, pues, si sanar un enfermo, Jesucristo lo podía hacer solo. No es esa la pregunta, hermano José. No es esa la pregunta, hermano José. Centrémonos en el tema. No es esa la pregunta. Usted, cuando yo le hablo una razón que usted sabe que no tiene contra, usted no la puede rebatir. Usted dice que no estamos hablando de cuando Jesús sanó o Jesús hizo o no. Según la ley, Jesús quebrantó el día de reposo porque hizo algo en el día de reposo que no debía hacer según el punto de vista de los fariseos. No, esa es según la ley que tenían los judíos, los fariseos en la cabeza. Pero ¿y no es la misma que está escrita en el Talmud? No, ningún Talmud. Es que para Dios no hay Talmud ni hay nada de nada. Para Dios, ¿el Talmud la ley no son exactamente los 5 pentateucos, hermano querido? No. Escúcheme otra cosa. Bueno, José, los 5 pentateucos que acabamos de leer de Deuteronomio específicamente hablaba del nuevo pacto en Jesucristo. No más la circuncisión del prepucio. No más el día de reposo. Mire, escúcheme una cosa. El reposo es el que tenemos que guardar de las obras de nuestra carne, hermano José. Escúcheme. Ese es el nuevo pacto en Jesucristo. Escúcheme una cosa. La circuncisión es un asunto de ley eterna para los judíos descendientes de Abraham. Para los que descienden según la carne. Escúcheme bien. Los judíos también tienen que venir al arrepentimiento. Los judíos también tienen que venir al arrepentimiento. Usted se tiene que convertir. Yo no me puedo convertir a usted. Todos tenemos que convertirnos a la obediencia de todo corazón a la ley que Dios dio a Moisés y los profetas, no a lo que dice ningún hombre. Mano José. Mano José. Sí, dígame. Hermano José, usted me dijo que creía en la Biblia. Bueno, por supuesto, si ahí es donde está la salvación del mundo. Yo le leí textualmente. Yo le leí a usted textualmente en donde dice Lucas 24:44 que todo lo que los profetas y Moisés y los salmos hablaron concerniente a Jesús es lo que tenemos que guardar. Eso es lo que dijo específicamente Jesús. ¿Se lo leo otra vez? La Biblia no dice eso. Se lo leo otra vez. Lucas capítulo 24, verso 44. Léalo. ¿Qué cosa? Le leo. Sí, léalo. Lucas capítulo 24, verso 44. Yo se lo había leído hace un rato, pero no me prestó atención. Léalo. Ahí está. Y les dijo, ¿quién? Jesús. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Que todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, que se cumpliese ¿qué? Lo que está escrito ¿de quién? De Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué tenemos que cumplir del Antiguo Testamento? Lo que se habla de Jesús nada más. Solo sobre Jesús. No, hermano. Lo que pasa es que usted está utilizando la Biblia no para ni para obedecerla ni hacerla obedecer, sino para armarle trampas al pueblo con ella. Por eso hermano querido, yo creo estrictamente en las enseñanzas de los profetas. No se dejen guiar de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. No se dejen guiar. Yo estoy leyendo aquí la palabra, hermano José. No puede guiar a toda verdad, más nadie. Yo no estoy leyendo aquí la palabra. Y te va a guiar es por medio de la ley del Espíritu, que es la ley que Dios dio a Moisés y los profetas. Bueno, discúlpeme, hermano José, discúlpeme, escúcheme. Adelante, que yo estoy acá y yo quiero escuchar también la prédica, ¿no? Hermano José, una pregunta. Sí, ¿Usted adelante, cree que por respetar el séptimo día usted va a ser salvo? Le explico. Hermano José, por favor. Esa pregunta al hermano José, sí, esa pregunta le quiero hacer. Si por respetar el séptimo día él va a ser salvo. Mano, ¿usted me está haciendo esa pregunta a mí o se le está haciendo directamente al hermano José? Al hermano José. Hermano José. Dígame. Contéstele al hermano.
Al hermano Alex. La respuesta es la siguiente, hermano Joales. Si usted desobedece el día de reposo para la lectura de la ley y de los profetas, usted se lo va a llevar diablo sembrando ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia a la ley del Señor, es el que lo va a guiar a usted. Porque el espíritu que opera, ese espíritu que lo guiará a usted toda verdad, porque la ley son las luces para que lo alumbren a usted en medio de estas grandes tinieblas de la confusión y del engaño que existe. Esa es la ley. Esas son las lámparas, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay más lumbrera. Si usted no obedece la ley, usted queda bajo el dominio del espíritu que opera en los hijos de desobediencia para llevárselos al diablo, al infierno. Usted hermano José, había comentado que creía fuertemente en lo que dice la Santa Escritura, la Biblia. Hermano José, discúlpeme sí. Ya. ¿Y usted cree que por juzgar a los homosexuales o a las personas, o como está jugando al hermano Josué, usted cree que tiene salvación? Escúcheme una cosa, eso no soy yo quien lo juzga, eso es un juicio dado por el Señor. Si un hombre se acuesta con otro hombre, así como un hombre se acuesta con una mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ese es un juicio de Dios que necesita gobierno. ¿Y por qué usted lo está haciendo? Esos altos juicios. ¿Por qué usted lo hace? Si ni Jesús vino a juzgar, a Jesús lo estaban matando y él decía, perdónalo, Señor. No, hermanito, usted tiene que leer las escrituras, pero y orar mucho para que el Señor le revele las escrituras, hermanito. Hermano José, el hermano Josué le ha leído como 20 versículos y usted leyó uno y se aferró a ese versículo, y el hermano José le está hablando desde la palabra. No. Su opinión, su postura referente al tema. No se preocupe, hermano José, ya vamos a finalizar, vamos a orar al Señor para finalizar. Gracias, hermano Alex, por conectarse. Hermano José Ignacio, muchas gracias por conectarte. Hermano Jesús, Dios te bendiga mucho. Hermana Neudisbel, Dios te bendiga mucho. No se desconecten para que oremos al Señor. Ya para terminar, solamente comentarle brevemente de lo que es específicamente el reposo. El reposo. Mano José, yo voy a finalizar, así que espero por favor el respeto suyo. No vamos a entrar más en debate porque vamos a finalizar. ¿Sí? Lo que es la palabra reposo en el contexto bíblico significa cesar, término, para, cesa, se acabó. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, creó toda la creación, paró de la creación, se detuvo de toda la creación que había hecho. Génesis capítulo 2 en el verso 1 habíamos leído, hermano Neudisbel, que justo te conectaste recién. Dios se detuvo de toda la creación que había hecho en Génesis capítulo 12 en el verso 1. Y de la misma razón en Hebreos capítulo 4, en el verso 10 especifica que debíamos entrar en el reposo del Señor, debíamos entrar, así como también el Señor entró en la suya. Aquí la pregunta es que muchas veces no se hace, si las obras de las que el Señor hizo, que fue exactamente la creación, tiene que ver con las obras que usted y yo hoy en día hacemos. Las obras que usted y yo hoy en día hacemos no tienen nada que ver con el momento en que Dios hizo la creación. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto absolutamente en todo. Sin embargo, nuestras obras de la carne, ¿qué obra de la carne hay en nosotros? ¿Qué obra de la carne hay en nosotros? Las obras de la carne de las que la palabra exhorta son pleito, ira, inmundicia, mentira, inmoralidad sexual. Todo ese tipo de contexto es de la que el Señor ordena que debemos de reposar de nuestras obras. Cuando la palabra habla del día, el Señor exhorta en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 8 en adelante, que aquel que no trabaja, que no coma. Esa es la instrucción de parte del Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 8 en adelante. Esa es la exhortación de parte del Señor cuando se habla de algo natural.
cuando se habla de algo natural, pero cuando se habla de lo espiritual, está hablando específicamente de que debemos dejar las obras de la carne, que ese es el reposo del Señor. Dios bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos y hermanas, a obedecer las instrucciones de parte del Señor Jesús, que le entregó a sus apóstoles, porque no había revelación del todo en los profetas, hasta que el Señor Jesús, que fue superior a Moisés, superior a David, superior a cualquier hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la deidad estaba dentro de Cristo. Toda la plenitud de la deidad estaba dentro de Cristo. Por la misma razón que tenemos que obedecer lo que Cristo inspiró a través de sus apóstoles. Que Dios bendiga a cada uno.